Bueno, hola a todos, soy Rubén Martínez. El día de hoy voy a continuar con la guía del Exani 2 de la parte de biología. Ya solo nos faltan por revisar el tema de ecología y el tema de evolución, que son temas bastante más cortos, pero de igual manera importantes para que ustedes puedan presentar su examen con unas muy buenas bases. Al final de la sesión voy a poner preguntas de la guía interactiva y las voy a resolver para ustedes. Entonces vamos a comenzar con ecología. Y en cuanto al punto 4.1, vamos a tener el tema de ecología de poblaciones, comunidad y ecosistema. Vamos a ver que el término ecología va a ser acuñado por Ernest Haeckel en 1866 y que la va a definir como la ciencia que se encarga del estudio de la interacción de los organismos en un espacio o medio dado, y que, además de compartir el espacio, van a compartir los recursos naturales y de igual manera un tiempo, una cronología. Entonces, la ecología tiene como base de estudio al ecosistema, y el equilibrio de este ecosistema va a depender de las relaciones que existen entre la comunidad, entre el medio físico y cómo interaccionan estos de cierta manera. En cuanto a los niveles de organización ecológicos, vamos a tener tres principales niveles, los cuales van a ser la población, la comunidad y el ecosistema. Nosotros vamos a definir a la población como el conjunto de individuos que habitan en un área determinada. Con este conjunto de individuos hacemos referencia hacia seres vivos de la misma especie. Y bueno, estos obviamente, además de las características biológicas que van a compartir, también van a compartir los alimentos, la forma de alimentación, y van a tener como característica que para reproducirse van a intercambiar información genética, es decir, que van a tener una reproducción sexual. Van a tener características muy similares, y esto nos van a servir para denotar algunos conceptos importantes, los cuales son densidad, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, potencial biótico y migración, los cuales voy a explicar uno por uno. Si nosotros hablamos de densidad, estamos hablando de la cantidad de personas o individuos que viven en un territorio determinado. Es decir, al hablar de densidad, vamos a hablar de que existen un número dado de individuos sobre una superficie, en este caso pudiera ser metro cuadrado. Luego, vamos a tener la tasa de natalidad, que hace referencia al número de nacidos o de nacimientos en un número determinado de la población. La tasa de mortalidad se refiere al número de personas que mueren dentro de una población. El potencial biótico hace referencia a cómo sería el desarrollo de una cierta población si es que están en un medio lo más favorable posible. Es decir, si tienen suficientes recursos, si tienen condiciones para la reproducción, etc. Entonces, el potencial biótico es el nivel máximo de crecimiento con las mejores condiciones. Y la migración, que como ustedes saben, que es el movimiento de individuos de un lugar a otro, y que pues además se divide en varios tipos más, pero para función de un examen de admisión solo es necesario saber su concepto. Luego vamos a ver que cuando las poblaciones se agrupan, vamos a hablar entonces de comunidad. ¿Y cuál va a ser su principal característica? Que una comunidad va a contener más de una especie. Es decir, en este caso, como dice la diapositiva, van a interaccionar
perdón, van a interaccionar animales y plantas que van a ocupar un área determinada y que van a interaccionar entre sí manteniendo un equilibrio. Es decir, por poner un ejemplo, como dice aquí, los animales y las plantas van a producir energía y los animales se los van a comer. A eso se refiere con el equilibrio. Y van a diferir en composición y diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tener algunas comunidades más plantas, algunas más animales, algunas más humanos, etcétera. Luego vamos a ver que cuando las comunidades se relacionan con su ambiente, vamos a hablar de un ecosistema, que lo podemos definir como extensiones de tierra con condiciones ambientales similares y comunidades vegetales características. Es decir, con condiciones ambientales nos referimos, por ejemplo, a temperatura, nos referimos, por ejemplo, a estado del suelo, a muchas otras cosas como también, por ejemplo, la lluvia, etcétera. Y que además, dadas estas condiciones ambientales, se van a presentar ciertas especies de plantas, recordando que pues van a diferir en cuanto a su presentación, si el ambiente es seco, si es desértico, si es lluvioso, si es frío, etcétera. Entonces, en base a esta vegetación, a la precipitación, es decir, a la cantidad de lluvias, qué tan seco, qué tan húmedo es un ecosistema y por tanto su temperatura, vamos a definir a varios tipos de ecosistemas, entre los cuales podríamos nombrar, por ejemplo, la taiga, a la tundra en caso de climas más fríos, el bosque, en caso de climas templados, el desierto, en el caso de que sea seco, la pradera, que es una combinación de las dos y en donde se ve favorecida la ganadería, la sabana, etcétera. Aquí en estas tres imágenes tenemos el ejemplo de lo que les acabo de mencionar. Vamos a tener que entonces cuando interacciona una misma especie que comparte ciertas características biológicas de alimentación, etcétera, vamos a estar hablando de una población. ¿Por qué? Porque son similares entre sí. Una vez que diferentes tipos de poblaciones o especies interaccionan entre sí, como es en el caso, por ejemplo, de este elefante con este león, con esta jirafa, nosotros vamos a hablar entonces de una comunidad, porque a fin de cuentas entre ellos están estableciendo interacciones de tipo interespecífico, mientras que en una población estas relaciones van a ser intraespecíficas. Aunque esto lo vamos a ver más adelante, hice unas diapositivas para esto. Y luego, cuando estas comunidades además interaccionan con el medio, es decir, con los factores abióticos, nosotros vamos a hablar de un ecosistema. Como lo dijimos, este ecosistema va a estar dado, por ejemplo, por la cantidad de calor, la cantidad de agua, la cantidad de vegetación, etcétera. Y que a fin de cuentas, pues va como por orden, ¿no? Siendo el primer nivel la población, segundo nivel la comunidad y tercer nivel el ecosistema. Lo que les estaba mencionando de los componentes bióticos y abióticos. Básicamente, con la misma palabra podemos inferir a qué se refieren. Si nosotros hablamos de bióticos, estamos hablando de componentes que tienen vida, es decir, animales, plantas, microorganismos como bacterias, como hongos, como protistas, etcétera. Todo lo que posea vida. Y si nosotros hablamos de factores abióticos, es decir, sin vida, estamos hablando de todos los componentes que constituyen todo lo demás en un ecosistema, que son la energía solar, por ejemplo. Obviamente por esta energía solar se va a dar una temperatura, la altitud, que también va a ser importante porque va a delimitar, por ejemplo, concentraciones de oxígeno, la latitud, es decir, su localización, por ejemplo,
hablando en la Tierra como tal, en el mundo, por ejemplo, va a delimitar igual sus características, teniendo un diferente clima, por ejemplo, en el Ecuador, que por ejemplo hacia uno de los trópicos. Por ejemplo, las condiciones de viento, de agua, de sustratos o nutrimentos, de sales minerales, que a fin de cuentas van a interaccionar con los factores bióticos para delimitar el favorecimiento del desarrollo de ciertas especies. Por ejemplo, en el caso de una temperatura elevada, hablando ya de temperaturas muy altas, cercanas a los 100 grados, no van a poder proliferar muchos animales, si acaso solo algunos tipos de bacterias. O, por ejemplo, en base a la disposición de sales minerales, van a poder desarrollarse ciertas especies de protozoarios, por ejemplo. Entonces, estos factores abióticos y sus concentraciones van a delimitar qué factores bióticos o organismos vivos pueden proliferar en un ecosistema. Aquí tenemos un ejemplo de una cadena alimenticia que vamos a ver un poco más a profundidad más adelante, pero que básicamente va a estar dado porque en este caso una planta obtiene energía solar del sol, valga la redundancia, produciendo su propio alimento, es decir, siendo autótrofo. A este productor se lo va a comer un consumidor primario, que normalmente, o más bien, que es un herbívoro. A este consumidor primario se lo va a comer un consumidor secundario, es decir, un carnívoro. Y finalmente vamos a tener al consumidor terciario o depredador, el cual va a comerse a otro animal carnívoro. Esa sería su definición. En este caso, pues lo estamos representando con una planta, un conejo, una serpiente y un águila. Pero se puede representar con muchas otras especies. En cuanto a la dinámica del ecosistema, se refiere a que en un ecosistema va a haber dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un flujo de energía y por tanto los ciclos químicos. Por ejemplo, esta energía, hablando del sol, va a llegar a las plantas para para utilizarlos para producir sus propios carbohidratos en la fotosíntesis. Y de los ciclos químicos va a obtener, por ejemplo, eh, el dióxido de carbono, que es necesario para su fotosíntesis, y el agua, que a fin de cuentas forman parte de ciclos más complejos. Esta dinámica del ecosistema va a estar respaldada por la primera y la segunda ley de la termodinámica. No es necesario que se aprendan las leyes de la termodinámica si van para ciencias de la salud, pero es necesario que entiendan el por qué esta termodinámica permite el flujo de energía a través de un ecosistema. Entonces, vamos a ver que la primera ley de la termodinámica va a hacer referencia a que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso lo estamos viendo aquí. Es decir, la energía producida por las plantas durante la fotosíntesis va a ser consumida a su vez por las mariposas, que a fin de cuentas, van a constituir otra fuente de energía, van a ser comidos por las ranas o sapos, que también son energía, y estos finalmente van a ser consumidos por una serpiente. A esto se refiere la primera ley de la termodinámica. Y la segunda ley se refiere a que no toda esta energía es este, mm, traspasada de un punto de la cadena alimentaria a otro, sino que parte de esta energía no se va a volver trabajo, que recordemos que es la cantidad de energía que no se vuelve calor, y alguna parte, según la segunda ley de la termodinámica, volverse calor, quiere decir que parte de esta energía se va a perder hacia el medio, pero que a fin de cuentas ahí va a estar y va a ser utilizada, por ejemplo, en el caso de la energía luminosa, para más fotosíntesis. ¿Ok?
Aquí tuve un error de ortografía, perdón. Entonces, tenemos que los diversos caminos interconectados del flujo de energía se representan mediante una cadena o pirámide alimentaria. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? En este caso es una cadena alimentaria o cadena trófica, pero esta dinámica del ecosistema puede tener unas representaciones más complejas, como es el caso de una red alimentaria o de una pirámide alimentaria que vamos a ver a continuación. Entonces, como rara vez hay grupos bien definidos, es decir, como un caracol puede ser comido por un sapo o puede ser consumido por una paloma, a como un halcón puede consumir un sapo, una paloma y una rata a la vez. A eso se refiere una red alimentaria. Entonces, la función de esta va a ser mostrar las interconexiones de una comunidad y describir las relaciones de una alimentación. Es decir, una planta puede ser consumida por un caracol o por un saltamontes. eh, un saltamontes puede ser a su vez consumido por una paloma también, etcétera. Pero no todo está dado en una cadena lineal. Es por tanto que este modelo de la red alimentaria es un poco más correcto. Luego vamos a tener la pirámide alimentaria, que muestra la energía máxima en la base y cantidades decrecientes en niveles más altos. La energía fluye a través de varios niveles de consumidores. Esto de que hay una energía máxima en la base y cantidades decrecientes en los niveles más altos hace referencia a lo que les acabo de explicar, a la segunda ley de la termodinámica, que quiere decir que parte de esta energía se va a liberar al medio y no va a llegar hacia niveles más altos de la cadena alimentaria. Entonces, voy a ocupar esta pirámide para explicar las relaciones que existen en cuanto a la dinámica del ecosistema. Entonces, en el primer nivel vamos a tener a los productores o autótrofos, que quiere decir que producen su propia energía. Luego, estos van a ser consumidos por los consumidores primarios o herbívoros, cuya característica va a estar dada de que solo se alimentan de plantas. Luego, estos van a ser consumidos por los consumidores secundarios o ya carnívoros. Estos, a su vez, van a ser consumidos por un consumidor terciario o un depredador, cuya característica va a estar dada porque se va a comer a otro animal carnívoro. Y finalmente, como tenemos en el ejemplo, esta águila, supongamos que muere, y va a ser todo su componente energético va a ser regresado hacia la Tierra por medio de un cuarto nivel que se llaman descomponedores, los cuales a fin de cuentas van a regresar todos estos sustratos hacia el suelo, permitiendo el desarrollo de un nuevo ciclo de dinámica del ecosistema o pirámide alimentaria. En el punto 4.2 vamos a tener las relaciones intra e interpoblacionales o específicas. Si nosotros hablamos de una relación intraespecífica, 100% de veces, o más bien siempre, perdón, vamos a hablar de una misma especie. Si nosotros hablamos de relaciones interpoblacionales, vamos a hablar de diferentes especies. Y estas relaciones van a estar dadas porque de manera constante, ya sean las mismas especies o incluso entre especies, entre diferentes especies, van a estar compitiendo por recursos. ¿Cuáles son estos recursos? Por ejemplo, alimentos, agua, etcétera. Y estas interacciones se van a manifestar en diversas formas. Si nosotros hablamos de una relación intraespecífica, es decir, entre una misma especie o entre una misma población, que es exactamente lo mismo, vamos a tener unas relaciones por competencia, por ejemplo, en el caso de alimentos, como ya lo había dicho, o también puede ser una relación de cooperación, es decir, de unirse con un fin común, en este caso, para conseguir espacio, alimento o pareja. Si nosotros hablamos de una relación interespecífica, automáticamente hablamos de una especie diferente o de una comunidad que es exactamente lo mismo y que van a existir varios tipos de estas interacciones. Vamos a tener la depredación, que es cuando un consumidor terciario se come a otro carnívoro que es secundario. Mutualismo, si nosotros hablamos de dos especies diferentes, aunque no sean del mismo reino, que interaccionan entre sí para un fin común,
pero que esta relación no es totalmente de dependencia, es decir, que pueda existir, puedan tener supervivencia aún sin esta relación, vamos a hablar de mutualismo. Tal es el caso, por ejemplo, de un insecto y las flores. Si nosotros hablamos de simbiosis, hablamos de una interacción mutualista, pero más compleja. ¿Qué quiere decir esto? Es una interacción más íntima y a menudo es dependiente. Es decir, lo que obtenga un organismo de otro es necesario para que éste pueda sobrevivir. Vamos a tener comensalismo, que es cuando los organismos se benefician de otro, pero sin causarle daño. Y vamos a tener al parasitismo, el cual va a ser cuando un organismo consume cosas de otro, pero además le provoca daño. Y estos parásitos se pueden dividir en endoparásitos y en ectoparásitos. Endo cuando cumplen sus funciones literalmente dentro del cuerpo, por ejemplo, eh, algunos parásitos platelmintos o sí, platelmintos como la Taenia solium, como Ascaris lumbricoides, como eh, ancilostoma duodenal, etcétera. Y vamos a hablar de ectoparásitos cuando estos realizan una relación de parasitismo, pero sin entrar directamente al cuerpo. Tal es el caso, por ejemplo, de los ácaros o piojos, como se conocen más coloquialmente. Aquí tenemos ejemplos de las relaciones que habíamos establecido, en donde en el primer caso, en donde está la colmena de abejas, vamos a hablar de una relación intraespecífica, muy probablemente de cooperación, ¿no? Porque todas están en un panal o una colmena con un propósito en común. Si nosotros vemos la segunda imagen, estamos hablando de depredación. ¿Por qué? Porque un animal carnívoro superior, es decir, con más fuerza, con más capacidad, se va a comer a otro carnívoro. En el caso de la tercera imagen, vamos a tener una relación de mutualismo. ¿Por qué? Porque en el caso de las flores, al ser consumidas por una abeja, van a favorecer su polinización. Y a su vez, esta abeja va a obtener sus nutrientes desde esta planta, pero sin ser una relación totalmente dependiente, porque a fin de cuentas hay otros insectos, hay otras formas mediante las cuales las flores se pueden polinizar. Entonces, este es un caso de mutualismo. Si nosotros hablamos de simbiosis, podemos hacer referencia a algo muy interesante que pasa en el cuerpo, que es en el caso de la microbiota intestinal, la cual va a ser una relación de simbiosis porque todas estas bacterias que están aquí nos van a apoyar a nosotros produciendo algunas sustancias, por poner un ejemplo, a la vitamina B12 y a la vitamina K, que son simbiontes porque estas sustancias que no las podemos producir nosotros son imprescindibles para que nosotros podamos estar vivos. Por ejemplo, como ya había dicho en el video anterior, la vitamina K es necesaria para la coagulación y la vitamina B12 es necesaria, entre algunas otras funciones descritas, para la maduración de los eritrocitos, de los glóbulos rojos. Entonces, si nosotros no tenemos, por ejemplo, esta vitamina B12, tenemos el riesgo de muy probablemente desarrollar algo que se llama anemia megaloblástica, que es cuando los eritrocitos, por ausencia de esta vitamina B12, no maduran adecuadamente. Además de que las bacterias nos van a estar aportando estas sustancias, entre muchas otras, nosotros a ellas les vamos a estar aportando sus nutrimentos. Ellas no pueden degradar sustancias complejas como nosotros, no tienen las enzimas para hacerlo. Entonces, lo que nosotros no consumamos, es decir, no absorbamos, va a ser utilizado como energía por estas bacterias. En este caso vamos a tener el ejemplo de ácidos grasos de cadena corta, los cuales son necesarios para que estas puedan proliferar, para que estas bacterias puedan proliferar. Entonces, en este caso estamos hablando de simbiosis.
Luego vamos a tener al comensalismo, el cual es este y cuyo ejemplo incluso muy descrito en muchos libros es el que estamos viendo en la imagen. En este caso vemos a un tiburón y una especie de pez que no recuerdo el nombre, y básicamente va a ser comensalismo porque estos pequeños peces se le van a pegar al tiburón para de esta manera protegerse de otros depredadores. Y además, cuando el tiburón coma a una presa, estos pequeños peces se van a comer los sobrantes. Por eso estamos hablando de comensalismo. Y es comensalismo porque a fin de cuentas el tiburón no está siendo dañado de ninguna manera. En el caso del parasitismo, que está representado en esta imagen, con una especie de artrópodo que se llama Triatoma infestans, vamos a ver que este es un parásito porque, más bien es inoculador de un parásito porque aquí dentro de su intestino se va a desarrollar un parásito que se llama Trypanosoma cruzi, el cual es el agente etiológico, es decir, causante de la enfermedad de Chagas. Y bueno, solo lo menciono a manera de comentario porque este es un ejemplo de parasitismo. Es decir, este Trypanosoma cruzi que está en el intestino de Triatoma infestans va a entrar a nuestro cuerpo y no solo se va a beneficiar con nuestros nutrimentos, sino también nos va a provocar algo que se llama enfermedad de Chagas. Otro caso de simbiosis que vamos a ver todavía un poco más en el apartado de evolución va a ser este, con la teoría endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis, en donde nos dice que las células procariotas se fueron metiendo unas dentro de otras para mantener una función y llegó un punto en donde estas células procariotas se volvieron orgánulos, como es el caso de la mitocondria. Es decir, esta célula se metió dentro de esta y en vez de realizar todas las funciones dijo, bueno, yo me voy a dedicar a producir energía. Y esto lo podemos ver o tiene sus bases en que de hecho hay un ADN dentro de las mitocondrias, además del que está en el núcleo, y este ADN va a ser diferente. ¿Qué quiere decir? Que puede ser, o más bien muy probablemente, no se originaron de un progenitor ancestral. En cuanto a la estructura y funcionamiento del ecosistema, vamos a ver que un ecosistema va a ser eh, un todo formado por un biótopo o medio, una biocenosis o comunidad y las relaciones que se establecen entre ellos, es decir, entre los factores bióticos y entre los factores abióticos. Entonces, en este sistema van a interactuar los seres vivos entre sí y los factores no vivos o abióticos, los cuales van a ser la temperatura, las sustancias químicas, el clima, las características geológicas, etcétera, que como les había dicho, son necesarias en cierta medida para poder favorecer la proliferación de ciertas especies, como por ejemplo la temperatura. Solo a manera de ejemplo podemos tener que las bacterias se dividen, bueno, una de sus clasificaciones es en basófilas, mesófilas y termófilas. ¿Qué quiere decir esto? Que las basófilas solo se van a desarrollar a temperaturas muy bajas, las mesófilas a temperaturas similares a la del cuerpo y por tanto son las que causan enfermedades, y las termófilas que se van a desarrollar a temperaturas muy altas, por ejemplo en volcanes o cosas así. En cuanto a las sustancias químicas también, porque también hay ciertos organismos que crecen mejor cuando no hay oxígeno y hay otras que no pueden vivir sin él. Las características geológicas, que también son muy importantes, por ejemplo, para el desarrollo de algunos helmintos. Pero a fin de cuentas, lo más importante de esta diapositiva es que ustedes comprendan que cómo se relaciona el biótopo o el medio y la biocenosis o la comunidad va a establecer qué especies pueden proliferar. Entonces, la biocenosis o comunidad, como ya les había dicho, es el conjunto de todos los organismos vivos que viven en el biótopo, entre los que se establecen determinadas relaciones.
Estas relaciones de la biocenosis, es decir, de sus organismos, ya lo vimos también, que es la cadena alimentaria. Y en cuanto a los conceptos importantes de la biocenosis o la comunidad, vamos a tener el concepto de población, que ya definimos, como los individuos de una misma especie que viven en un lugar, el hábitat, que va a ser el lugar en donde esta población vive, y el nicho ecológico, que tiene varias percepciones como concepto, pero el más importante es qué función cumple esta población en el ecosistema. Es decir, por ejemplo, el ejemplo que ya pusimos de las abejas, que su función es polinizar, o por ejemplo, el de las plantas, eh, producir oxígeno por medio de la fotosíntesis, etcétera. El biótopo comprende el medio físico y natural de un ecosistema y sus propiedades físico-químicas, es decir, son los factores abióticos. Obviamente, estas propiedades van a depender de los factores ambientales, que son el conjunto de condiciones físicas y químicas que influyen en la vida de los seres vivos del ecosistema. Las principales son la luz, obviamente, para la fotosíntesis, el agua, porque un organismo puede no necesitar oxígeno, pero todos los organismos necesitan agua en mayor o menor medida. Una temperatura adecuada, por ejemplo, eh, una persona que vive en condiciones muy calurosas y muda al Everest, pues muy difícilmente va a sobrevivir, por ejemplo. ¿Qué tan salina es el agua para algunos microorganismos como los protistas o las arqueobacterias? Y el pH, el potencial de hidrógeno que como ustedes sabrán, determina qué tan ácido o qué tan básico es un medio. Y que esto también va a delimitar la supervivencia del individuo. En el caso, por ejemplo, del ser humano, un pH normal va a ser de 7,4. Y un pH que se aleje de eso, ya sea más básico hacia arriba o sea más ácido hacia abajo, va a delimitar grandes problemas para su salud. Al igual que en las bacterias, por ejemplo, hay bacterias que no se pueden desarrollar en medios ácidos, hay otras que sí, por ejemplo, la tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, el cual es un microorganismo que vive en medios ácidos, pues es ácido alcohol resistente. Esto es solo a manera de comentario, ya saben que no es necesario que se lo aprendan, pero me gusta darles muchos ejemplos para que se familiaricen más con las cosas. Luego vamos a tener el impacto ambiental por el desarrollo humano. Este impacto ambiental va a estar dado, en primer lugar, por el crecimiento desmedido de la población. Es decir, eh, al crecer muy rápidamente la población, la cantidad de recursos no va a ser suficiente. Y esto se va a ver aquí también. Y bueno, además, si este uso de recursos naturales no está bien regulado, vamos a tener muchos problemas en cuanto a la contaminación, que ahorita vamos a ver más adelante los tipos de contaminación. Entonces, ¿a qué tanto se daña el medio ambiente? Se le va a conocer como el deterioro ambiental. Ok, aquí vamos a tener los tipos de contaminación. Vamos a tener contaminación atmosférica, contaminación del agua y contaminación del suelo. En cuanto a la contaminación atmosférica, nosotros vamos a hablar de que es el deterioro de la calidad de aire por exceso de gases y partículas provenientes de actividades humanas, como es el caso del smog, el monóxido, el óxido nítrico, el óxido nitroso, el ácido sulfúrico me parece que es, el ozono y algunas otras sustancias como hidrocarburos, partículas suspendidas, plomo, radioactividad o ruido, que a fin de cuentas van a estar provocados por un mal uso de los recursos naturales o un recurso en exceso, como vemos en esta imagen que está aquí abajo. Entonces, al contaminarse el aire, se van a desarrollar diversos problemas ecológicos atmosféricos, como la inversión térmica, por ejemplo. En el caso de que estos gases de efecto invernadero se acumulen, pueden ocasionar que un ecosistema que normalmente tiene clima frío se vuelva más cálido y esto obviamente va a alterar todo, va a alterar tanto a los factores bióticos como a los abióticos, es decir, no se van a poder desarrollar, por ejemplo, algunos animales o se van a alterar algunas otras condiciones
medio, que son los factores abióticos. Vamos a tener la lluvia ácida cuando se producen muchos desechos de nitrógeno, la destrucción de la capa de ozono, es decir, cuando disminuye el ozono, que como ustedes sabrán, esta es su fórmula química, y el cambio climático global, que a fin de cuentas va a verse afectado por todos los demás. Luego, entonces, aquí vamos a tener una representación del efecto invernadero a manera de que comprendan, o más bien recuerden en qué consiste, el cual va a ser de la siguiente manera. Este va a estar producido por metano, óxido nitroso y dióxido de carbono. Entonces, normalmente, la luz solar ingresa a través de toda la capa de ozono, pero la presencia de estos gases van a ocasionar que esta energía luminosa, que a fin de cuentas es calor, no salga en su totalidad y que se quede una parte dentro. Esto a lo que nos va a llevar es un aumento de la temperatura que nos va a alterar los ecosistemas, como describí en la anterior diapositiva. Además, aquí podemos hacer referencia a otro de los efectos que causa la contaminación en el ser humano si nosotros nos imaginamos que la capa de ozono va aquí, ¿no? Entonces, esta capa de ozono lo que hace es protegernos contra la luz ultravioleta, la cual tiene propiedades cancerígenas en el humano, debido a que altera el ADN, pero no me voy a meter mucho en eso. Entonces, si disminuye el ozono, normalmente esta capa va a ser más permeable a la luz ultravioleta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos rayos ultravioleta van a entrar más, y al entrar más van a favorecer la aparición de algunos tipos de cánceres de piel. Por ejemplo, vamos a tener la contaminación del agua, en donde su contaminación va a disminuir su disponibilidad y por tanto esta no va a ser aprovechable adecuadamente. ¿Cómo se puede contaminar? Por desechos domésticos, es decir, por ejemplo, de casas, algunos detergentes que tardan muchísimo tiempo en degradarse y que a fin de cuentas van a terminar siempre en el agua. Desechos industriales, es decir, de compañías, de empresas, agrícolas, en el caso, por ejemplo, de heces o de animales muertos, los derrames de petróleo y la contaminación térmica. Esta contaminación térmica, que es básicamente el aumento de la temperatura del agua, que va a alterar al agua como ecosistema también propiamente. La contaminación del suelo, ya que como sabemos el suelo es el sustrato para la vida, o sea, ahí está la base agrícola, ahí se producen las plantas, se producen, se cumple el ciclo de muchos, por ejemplo, microorganismos también. Y entonces, al verse afectado este suelo, puede perder calidad, es decir, no va a ser tan útil para todas estas cosas que acabo de describir. Y esto se va a contaminar por medio de detergentes, fertilizantes, plaguicidas o basura. Que a fin de cuentas, por ejemplo, en el caso de, bueno, sí, en el caso de todas, son sustancias químicas que van a alterar la composición del suelo y por tanto su función. Luego, en la última parte, en lo que corresponde con la parte de evolución, vamos a ver que en lo que abarca su temario son temas no muy largos, pero que también es muy importante que aprendan, no solo para pasar su examen, porque a fin de cuentas son temas muy interesantes, que pues espero que también sean de su comprensión. Entonces, en el punto 5.1, el origen de la vida, vamos a ver que la teoría más aceptada en cuanto al origen de la vida va a estar dada por Oparin y Haldane, los cuales compartieron su conocimiento con algunos años de diferencia, pero a su vez se les considera a los dos como parte de una sola teoría. Entonces, en 1924, Oparin dijo que los compuestos orgánicos se habían originado abióticamente, es decir, de compuestos inorgánicos. Y esto debido a las características de la atmósfera primitiva, lo cual fue complementado por Haldane 4 años después, en 1928, en donde dice que la Tierra tenía una atmósfera reductora. ¿A qué se refiere una atmósfera reductora? A que tenía muy baja presencia de oxígeno.
Y es por eso que los compuestos no se pudieron organizar bióticamente. Es decir, porque no se pudieron organizar bióticamente u orgánicamente porque no había una buena presencia de oxígeno. Entonces, dijeron que esta atmósfera tenía dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno, metano, me parece que es amonio, ácido sulfídrico y monóxido. No existía capa de ozono, es decir, no existía esto, y había una intensa acción de fuentes de energía, como cuáles, como tormentas, como volcanes, etcétera. Y entonces, esta gran cantidad de energía, a partir de esta atmósfera reductora, que como podrán darse cuenta, a fin de cuentas son en su mayoría gases, pero con componentes que hoy conocemos de las macromoléculas, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, estos factores interaccionaron y formaron coacervados. Estos coacervados que se les considera como los antecesores de las células, es decir, no tenían una vida como tal, pero estaban compuestos por sustancias ya orgánicas, como por ejemplo en el caso de aminoácidos, que como sabemos son la base estructural de las proteínas, y que estos coacervados fueron interaccionando hasta dar una vida propia. Y bueno, esto solo era una teoría, hasta que en 1953 Miller y Urey recrearon la atmósfera, es decir, pusieron todas las características descritas por Oparin y Haldane, esta atmósfera reductora, esta cantidad de energía, y comprobaron que sí, que en efecto se producían aminoácidos. Y estos aminoácidos y demás moléculas se fueron organizando hasta formar a lo que hoy conocemos como una célula. Y que de hecho está representado aquí en esta imagen de muy baja calidad, pero que a fin de cuentas es útil para la explicación. La energía en forma de volcanes, de corrientes eléctricas y obviamente la presencia de una atmósfera reductora con baja concentración de oxígeno y alta de otros gases como dióxido de carbono, como amonio, etcétera, favorecieron que se fueran formando estas moléculas, que son moléculas no vivas, los coacervados, pero que contienen, o que más bien contenían, las sustancias que sí están presentes en nuestras células. Luego vamos a tener la teoría endosimbiótica, que como les había mencionado brevemente, está dada por Lynn Margulis, la cual dice que para que se formara una célula eucariota, primero tuvieron que combinarse células procariotas. Es decir, una entró dentro de otra, pero en vez de ser digerida normalmente por los lisosomas o los peroxisomas, fueron agrupándose teniendo una función específica. Por ejemplo, en este caso, que es lo más claro establecido hasta el momento, que, por ejemplo, esta célula procariota que se metió dentro de otra es la encargada de formación de ATP, por lo que se volvió una mitocondria. Y como les dije hace un momento, tiene sentido porque su ADN es diferente incluso entre el núcleo, es decir, entre la otra célula y entre la mitocondria. En cuanto a la evolución orgánica y las teorías de la evolución, que prefería hacer las dos en un punto porque a fin de cuentas son temas muy relacionados, vamos a tener algunas teorías ya de hace bastantes años, pero que a fin de cuentas tienen una validez muy grande. Vamos a tener a la teoría de Lamarck, que básicamente nos dice, o la podemos nombrar como la ley del uso y del desuso, o la ley de la función da al órgano. Ay, disculpen estas letras. Da al órgano. ¿Qué quiere decir esto? Que un organismo va a sufrir modificaciones en base a sus necesidades. El ejemplo más clásico que tenemos en cuanto a la teoría de Lamarck es el que estamos viendo aquí, de que una jirafa no alcanzaba sus alimentos, entonces le fue creciendo el cuello entre generaciones para poder alcanzar estas hojas.
Y claro que estas modificaciones son heredables siempre y cuando sean funcionales. Por ejemplo, se dio cuenta de que este alargamiento del cuello era funcional, es decir, le permitía comer sus alimentos y entonces de esa manera se quedó y fue heredable de generación en generación. Otro caso, y digamos ya más interesante, sobre todo para los que van a ciencias de la salud, es este. Nosotros tenemos una pequeña glándula que se llama glándula pineal, la cual básicamente se encarga de la producción de melatonina. Esta melatonina es necesaria para regular algo que se llama ciclo circadiano, es decir, todo lo que pasa en el cuerpo cuando se está dormido y cuando se está en estado de vigilia o estado despierto. Y que esta producción de melatonina va a estar dada en función de la luz solar. ¿Por qué lo menciono aquí en la teoría de Lamarck? Porque para nosotros solo nos sirve para eso. Pero, por ejemplo, esta glándula pineal se puede conocer como el tercer ojo, sobre todo en reptiles, y que cumple funciones más importantes. Por ejemplo, glándula pineal en los reptiles va a detectar la cantidad de luz que hay en el ambiente y por tanto le va a hacer notar al organismo cuándo es momento para comer, cuándo es momento para reproducirse, etcétera. Otro ejemplo que tenemos es el caso del hipotálamo, que tengo otra imagen más acá adelante, el cual es este. No me voy a meter en partes de anatomía porque pues no corresponde aún y es la intención de esta asesoría. Pero lo que sí es importante que comprendan es que aquí se puede representar también la teoría de Lamarck, porque hay una parte intermedia que en humanos no está muy bien desarrollada. De hecho, solo cumple la función de que lleguen las hormonas del hipotálamo, por ejemplo, la TRH, que se segregue aquí a la parte intermedia y que hacia la adenohipófisis, que es una parte de la hipófisis, se produzca TSH, que a su vez va a estimular a la tiroides para la producción de dos hormonas que son T3 o triiotironina y T4. Y les digo, no es necesario obviamente que se aprenda nada de esto, pero es un ejemplo muy claro, porque por ejemplo esta parte intermedia va a estar más desarrollada en otro tipo de animales y va a cumplir unas funciones diferentes. Luego vamos a tener la teoría de Darwin-Wallace, que es, digamos, es una teoría que se les atribuye a los dos, a pesar de que los hayan hecho con años de diferencia, porque una complementa a la otra. Entonces, Darwin propone la teoría de la selección natural y casi sin querer demostró que los organismos se relacionan con un ancestro en común, lo cual fue confirmado por Wallace. Entonces, como ya sabrán muchas veces, como ya les habrán dicho hasta el cansancio muchas veces, Darwin en las Islas Galápagos estudió a los pinzones, que es un tipo de pajarito que tiene picos modificados. Estos picos modificados van a estar dados según su alimentación. Y obviamente esta modificación va a estar dado debido a que la geografía de este lugar de las Islas Galápagos los hacía tener que adaptarse para poder comer. Entonces, esta selección natural de Darwin nos establece varios puntos. Nos establece la variación, que es lo que vimos del pico modificado, que son factores cambiables de adaptación, la sobreproducción, que es que una vez que hay una reproducción en una especie, se producen más de los necesarios para sobrevivir, sobre todo porque algunos mueren. Y esto con la intención de mantener la perpetuidad de la especie. Entonces, estos individuos sobreproducidos van a luchar por una existencia, es decir, van a luchar por comida, por un espacio, por cualquier otra cosa, por la reproducción, etcétera. Entonces solo va a sobrevivir el más apto, es decir, el más fuerte, el que está mejor adaptado en base a sus variaciones, etcétera. Y al la propia naturaleza darse cuenta de cuáles son las variaciones más útiles, va a hacer que éstas se hereden. Es decir, si el pico de los pinzones se modificó y este fue útil para su alimentación, este se va a heredar hacia las siguientes generaciones. Entonces, Wallace dice que toda especie
surge en coincidencia de tiempo y espacio con una preexistente, que es lo que ya habíamos dicho anteriormente, que todos los organismos se relacionan con un ancestro en común. Es decir, que provienen de un mismo progenitor. Luego tenemos a la teoría sintética, la cual va a estar dada por Ted Dobansky, Oxley y Simpson. Y esta teoría incluye básicamente 4 puntos. En primer lugar, incluye la variabilidad, que ya en este punto se va a definir como las mutaciones que favorecen a las variaciones. En este caso, por ejemplo, lo del pájaro pinzón, para que haya desarrollado ese pico debieron de existir mutaciones. Luego vamos a tener la selección natural, que es propiamente lo que dijimos, de la supervivencia del más fuerte, etcétera. El aislamiento reproductivo, que es lo que impide que en su gran mayoría que las especies se reproduzcan entre sí. La migración que ya definimos con anterioridad, que es el movimiento de individuos de un lugar a otro. La hibridación, que es contrario al aislamiento, en donde ciertas especies diferentes se van a cruzar, pero con intenciones de mejorar la especie. Y la deriva genética o génica, que es lo mismo, vamos a ver que va a ser la expresión de ciertos alelos en algunas comunidades, igual para favorecer su supervivencia. Por ejemplo, tendríamos a los lugares en donde hace más calor, digamos África. Es por eso que a través de los millones de años el color ha sido más moreno o negro, porque esto les permite mayor resistencia al calor y al sol. En cuanto a las evidencias de la evolución, paleontológicas, anatómicas, embriológicas, genéticas y biogeográficas, vamos a ver que estas son, gracias a estas evidencias, se ha podido constatar de que la evolución es un proceso que sí existe y que se ha venido desarrollando desde el inicio de la existencia. En las pruebas paleontológicas nos vamos a basar, por ejemplo, en el estudio de fósiles, en donde se va a descubrir qué animales existieron hace millones de años. En cuanto a las pruebas anatómicas homólogas, se refiere a las estructuras que son anatómicamente similares, pero que tienen una función diferente. Por ejemplo, el humano, la mano es para agarrar cosas, el perro, la pata es para caminar, el pájaro es para eh, volar y la ballena es para nadar. Y a fin de cuentas, aunque tienen una función diferente, si se dan cuenta, su estructura anatómica es muy similar. Se están conformados por huesos más o menos parecidos. En cuanto a las pruebas anatómicas análogas, vamos a ver que son estructuras anatómicamente diferentes, pero son diferentes porque no se heredaron de un progenitor en común, de un ancestro en común, aunque tienen una función similar. Aquí tenemos un ejemplo que a lo mejor no lo van a encontrar en los libros, pero que me gusta mucho relacionarlo, sobre todo cuando doy asesoría, es porque, a fin de cuentas, la gran mayoría de ustedes se dirige a medicina o hacia áreas afines. Entonces, pues es un tanto más útil relacionarlo con cosas del cuerpo, ¿no? Entonces, en las aves vamos a tener un órgano que se llama bolsa de Fabricio, el cual va a cumplir la función de hematopoiesis, es decir, la producción de células sanguíneas. Células sanguíneas y sobre todo linfocitos B. Por eso se llama bolsa de Fabricio, linfocitos B. Y a pesar de que no se parece obviamente en nada a la médula ósea, cumplen la misma función porque la médula ósea en mamíferos y en humanos va a tener la función de formar igual células sanguíneas, formando las células madre, diferenciándose a glóbulos blancos para la defensa, glóbulos rojos para el transporte de oxígeno y plaquetas, que son los agentes de la coagulación. Las pruebas anatómicas vestigiales, que es cuando hay cosas completamente desarrolladas en algunos organismos, pero reducidas o disfuncionales en otros. Por ejemplo, el ejemplo que puse en la diapositiva en el texto es que la mayoría de las aves tienen alas que le permiten volar, pero hay otras en donde solo son vestigiales, que quiere decir que no tienen la función de volar, como por ejemplo en el caso de las avestruces. Un ejemplo más interesante
sobre todo en medicina, es esto, es el coxis. El coxis es un vestigio de la cola que tenían algunos otros organismos, por ejemplo, la cola que tienen los perros, cosas así. Y no tiene una función, digamos, muy importante. Claro que sí llega a tener algunas funciones mínimas, por ejemplo, el coxis es lugar de inserción de un músculo que se llama glúteo mayor, por ejemplo, pero eh, no es como indispensable. Es por eso que es un vestigio, porque desde aquí se originaba la cola de los ancestros. En cuanto a las pruebas embriológicas, vamos a ver que el desarrollo embrionario es similar, al menos en un comienzo, aunque se trate de cualquier especie que sea, sobre todo obviamente organismos ya más avanzados como mamíferos, ¿no? Y que mientras más similares sean evolutivamente, por ejemplo, el hombre y el mono, va a ser más cercano su desarrollo embrionario. Obviamente, aunque en un comienzo sea similar entre un pez y un hombre, solo va a ser así sobre en los procesos, por ejemplo, de gastrulación o la fase de mórula, por ejemplo, fases iniciales. Y pues aquí lo tenemos, que sobre todo en el periodo embrionario, que son las primeras semanas, hablando del hombre, son de 8 semanas, vamos a ver que todos son similares, todos los embriones son similares, aunque obviamente una vez en la etapa de feto se van a ir diferenciando más y obviamente tras el nacimiento pues muchísimo más, ¿no? En cuanto a las pruebas genéticas, que esto es muy importante, es uno de los campos de investigación de la biología molecular ahorita, nos dice que los genes son compartidos entre animales, así como sus estructuras cromosómicas, la secuencia de aminoácidos en las proteínas y la composición del DNA. Esto lo vamos a ver porque, por ejemplo, los hombres y los humanos tienen similitudes en el ADN. Sobre todo, somos muy similares en algo que se llama ADN repetitivo o ARN satélite, los cuales son bases que se repiten invariablemente y muchas veces y que nos da las similitudes hacia otras especies, por ejemplo, los monos. Obviamente, vamos a ser diferentes en algunas otras regiones que codifican a lo mejor para algunas proteínas diferentes y así, pero en general el ADN es muy similar. Ahora, la secuencia de aminoácidos en las proteínas igual es muy similar, es muy poco variable, pueden cambiar algunos aminoácidos, por ejemplo, en el gen de la albúmina. Y esto que puse aquí es el código genético y que solo esa manera de ejemplo tampoco es necesario que se lo aprendan, porque si nosotros hablamos de código genético, ay, perdón, si nosotros hablamos de código genético, estamos hablando de una universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el código genético es, eh, si no igual, muy, muy, muy idéntico o similar entre incluso bacterias y humanos. Y hay algunas pequeñas diferencias, como por ejemplo el codón UGA, que en el humano o en el núcleo es de paro y en las mitocondrias codifica para el triptófano. Y bueno, algunas otras pequeñas diferencias, pero esto es solo a manera de ejemplo, para que comprendamos que así como hay muchas cosas que nos hacen similares, las cosas más pequeñas son las que a fin de cuentas nos diferencian como especie. Las pruebas biogeográficas, que es en relación al pájaro pinzón que vimos en la selección natural de Darwin, que dice que obviamente al estar en una región muy alejada, como son las Islas Galápagos, la geografía y todos los demás factores abióticos iban a ser muy diferentes. Y es por eso que desarrollaron unos diferentes tipos de pico. Ok, solo en cuanto a las preguntas, la verdad es que ya había grabado la sesión en vivo, pero no se pudo subir, no se grabó adecuadamente y pues por eso las responderé yo solo. Entonces, relación al nivel de organización biológica con su descripción. Vamos a tener que una población es el grupo de organismos de la misma especie, es decir, uno de. Una comunidad es el grupo de poblaciones de diferentes especies que viven en el mismo lugar o biótopo, que es 3b.
Y el 2, ecosistema es la unidad de interacción, ajá, organismo-ambiente que resulta de la relación entre factores bióticos y abióticos. Entonces aquí la respuesta correcta es esa. 1D, 3B, 3A. No, perdón, me confundí. 2A, perdón. En biología es el nivel de organización representado por una comunidad junto con los elementos no vivos que lo rodean. Nosotros estamos hablando entonces de un ecosistema, porque un ecosistema tiene factores bióticos y abióticos. A eso se refiere con elementos no vivos. Una especie no puede ser, obviamente, porque son organismos que comparten ciertas características. Una población tampoco puede ser, porque una población son organismos de una misma especie. Y la biosfera no puede ser, porque la biosfera es una interacción de los ecosistemas, es decir, de todo el planeta como tal. Entonces es la A. Es el efecto negativo que se genera en los ecosistemas al elevar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Formación de lluvia ácida no puede ser porque esto está en relación al nitrógeno, no al dióxido de carbono. El fenómeno del niño es cuando algunas corrientes marinas se calientan y esto a fin de cuentas altera los ecosistemas, pero no tiene que ver con el dióxido de carbono. El deterioro de la capa de ozono, que tampoco tiene que ver con el dióxido de carbono porque es cuando disminuye la cantidad de ozono. Y el calentamiento global es la respuesta debido a que la presencia de este gas, que se conoce como gas de efecto invernadero, EI, ocasiona un aumento en la temperatura por el mecanismo que ya expliqué. ¿Cuáles son los problemas ambientales que perjudican a los organismos y su comportamiento? En este caso, es esta. ¿Por qué? Porque la lluvia ácida obviamente nos altera a nosotros y altera las plantas, por ejemplo. La remediación, perdón, no puede ser porque incluso es lo contrario, ayuda. La eutrofización, porque es la contaminación por algas o corales. La reforestación, pues tampoco, porque al contrario de perjudicar, facilita. Digamos, facilita la supervivencia, al igual que la bioconservación. Entonces, el otro que afecta es el cambio climático. Es un recurso natural renovable. En este caso es la madera porque, recordando la definición, un recurso renovable es aquel que se puede regenerar después de cierto tiempo sin usarlo, y un no renovable es aquel que tal vez pudiera llegar a regenerarse, pero no en un plano de tiempo razonablemente correcto. Entonces, en este caso es la madera, porque tanto la plata, el gas y el petróleo no se regeneran o no lo hacen rápidamente como si la madera. Selecciona los elementos que interactuaron entre sí en la atmósfera primitiva, permitiendo el inicio de la evolución química. Es esta, porque como recordarán, todas las macromoléculas están constituidas primero por carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero hay algunas otras que contienen nitrógeno, como por ejemplo las proteínas, que contienen fosfatos, como los ácidos nucleicos. Y obviamente la interacción de estas cuatro es de hecho la base para la vida. O sea, todos estos elementos químicos están contenidos en la gran cantidad de macromoléculas. Claro que hay algunos otros, otras sustancias que son importantes para la vida, pero no iniciaron la evolución química. Por ejemplo, el cobre sí existe en el cuerpo en cantidades muy pequeñas, por ejemplo, transportados por una proteína que se llama ceruloplasmina, por ejemplo, pero no tiene mucho que ver aquí, porque estamos hablando del inicio, ¿ok? ¿Qué teoría corresponde a este postulado? A partir de la combinación de compuestos químicos, la vida surgió en la Tierra primitiva, originándose las biomoléculas que posteriormente formaron a los primeros sistemas precelulares. Si nosotros hablamos de una teoría creacionista, ni siquiera estaríamos hablando de biología, estaríamos hablando de otras cosas. La exobiológica tampoco puede ser, la biogenética menos, porque estamos hablando de
de la teoría primitiva, de la Tierra primitiva, perdón, la cual es la teoría de Oparin y Haldane, la cual nos dice que las moléculas orgánicas fueron formadas desde moléculas inorgánicas, entonces no puede ser biogenética. Entonces es abiogenética porque se origina desde sustancias inorgánicas. Además, recordemos que la teoría de Oparin y Haldane también se puede considerar como teoría quimiosintética, abiogenética o teoría físico-química, entre algunos otros nombres que se le han asignado. La teoría de la evolución de Alexander Oparin establece que moléculas inorgánicas simples como él y reaccionaron bajo la atmósfera energética de la Tierra primitiva y dieron origen a la materia orgánica. En este caso es esta, por lo que estamos diciendo, lo que les acabo de mencionar, que es una teoría físico-química. Biótica no puede ser porque estamos hablando de que es abiótica, sin sustancias orgánicas. No puede ser con oxígeno porque estamos hablando de que la atmósfera era reductora, que quiere decir que tiene poca cantidad de oxígeno. Y primigenia pues tampoco tiene mucho que ver aquí. Entonces es química porque entre algunas otras sustancias que se mezclaron vamos a tener al metano, CH4, y al amoníaco, NH3, que además hasta tiene sentido, ¿no? Por los elementos químicos que contiene, que a fin de cuentas son la base de la vida. Obviamente estos se pudieron desarrollar porque como había una atmósfera reductora, no se podía impedir su formación, recordando que el oxígeno oxida los compuestos y los rompe. Entonces, como no había oxígeno, muy probablemente estas moléculas pudieron sobrevivir más tiempo hasta formar a las células como las conocemos. En la teoría de Oparin, los coacervados se interpretan como, obviamente, precursores de los primeros organismos. Aún no se consideran partículas vivas. O sea, tienen moléculas que forman parte de las células, pero no son partículas vivas, porque no pueden realizar las funciones básicas de la célula que ya vimos en la teoría celular. No son organismos mucho menos fotosintéticos. Las plantas vinieron muchísimo después. Y tampoco son cadenas de ácidos nucleicos, porque recordemos que esto está dado ya una vez que la célula se forma para poder transmitir la información genética. Entonces, pues tampoco. Bueno, esta fue la presentación del día de hoy. Disculpen que me haya tardado tanto tiempo, pero tuve que volverla a grabar. En los próximos días voy a estar subiendo la parte de química y además voy a grabar un pequeño video de mí hablando acerca de tips que les puedo dar para realizar su examen de admisión y para, una vez que entren, como técnicas de estudio y cosas así. Ok, gracias. Hasta luego y que estén bien.